Bueno, el Mar Menor es la mayor laguna litoral de la península ibérica y es un espacio que, aunque pudiera parecer más o menos asombroso, ha tenido una presión humana relativamente pequeña hasta mitad del siglo pasado. Digamos que la población era muy reducida y las actividades humanas hasta mitad del siglo XX prácticamente no han incidido de manera negativa en el Mar Menor, y es sobre todo a partir de los años 60 principalmente, con la llegada del turismo, en que el Mar Menor se empieza a transformar a una velocidad muy grande. Primero en algunos puntos del interior de la laguna, con el desarrollo de algunas urbanizaciones costeras, y principalmente en la franja arenosa que separa el Mar Menor del Mediterráneo, la Manga, que esta sí se encontraba absolutamente desprovista de ninguna población y que sufre un crecimiento urbanístico muy rápido y absolutamente desmesurado, que prácticamente la colmata a principios del siglo XXI y hace desaparecer la mayor parte de sus valores naturales. Entonces, en el Mar Menor encontramos desde esa época hasta la actualidad prácticamente todos los problemas que se nos puedan pasar por la cabeza. Hay una huella, hay un impacto ambiental importante que se arrastra del pasado, que es el de la minería, de la Sierra Minera de Cartagena La Unión, que fue muy importante en época romana y desde mitad del siglo pasado genera problemas de llegada de contaminantes de manera bastante notable en algunos puntos del sur del Mar Menor. Luego ese desarrollo urbanístico, el desarrollo urbanístico viene asociado a la construcción de grandes infraestructuras alrededor del Mar Menor, en la comarca, en la zona interior, multitud de autovías y autopistas, aeropuerto internacional, y en la orilla interior del Mar Menor un numeroso número de puertos deportivos. El Mar Menor cuenta con una de las mayores densidades de puertos deportivos de todo el litoral mediterráneo español. Y digamos que como guinda, a finales de los años 70, principios de los años 80, la llegada de las aguas del trasvase del Tajo al campo de Cartagena, a la planicie que rodea el Mar Menor, hace que se desarrolle una agricultura intensiva, masiva, que termina ocupando una superficie que llega a estar por encima de los 60.000 hectáreas, con un uso muy importante de agroquímicos en general, que termina desembocando 2 o 3 décadas después en un proceso de eutrofización masiva de sus aguas como consecuencia de la subida de las aguas del nivel freático y la llegada al Mar Menor, directa e indirectamente, de grandes caudales de agua excedente de la agricultura, contaminada principalmente por nitratos. Distintos estudios calculan en alrededor de 300.000 toneladas los nitratos almacenados en el acuífero cuaternario del campo de Cartagena, y pues al final todos estos problemas, principalmente en estos últimos años el proceso de eutrofización, terminan generando mortalidades masivas de la vegetación del fondo y en un par de ocasiones de forma más masiva de grandes cantidades de peces y crustáceos. Digamos que como marco general, desde nuestro punto de vista, la solución o el conjunto de soluciones más importantes pasarían por un proceso de renaturalización. Hemos ocupado demasiado Mar Menor, hemos alterado demasiado los ecosistemas del Mar Menor y del entorno del Mar Menor, y una de las cosas que tenemos que hacer, fijándonos precisamente en que partes de las soluciones las genera la misma naturaleza, es devolver al Mar Menor una parte de su naturalidad. Hay que recuperar una parte de su biodiversidad. ¿Cómo? Restaurando ecosistemas. Hay que eliminar parte, por ejemplo, de la agricultura intensiva que rodea el Mar Menor, especialmente la agricultura ilegal, que podría estar la intensiva en torno a entre 8 y 10.000 hectáreas al menos. Hay que cambiar muchas prácticas agrícolas, reduciendo el uso de agroquímicos. Hay que mejorar la forma en que se laborea la tierra, por ejemplo, evitando la llegada durante las riadas de lluvias torrenciales de grandes cantidades de sedimento del Mar Menor. Hay que actuar en el freno del crecimiento urbanístico, hay que desclasificar suelos urbanos y urbanizables. Desde nuestro punto de vista hay que recuperar algunas infraestructuras portuarias, hay que dar un paso atrás, hay que decrecer un poco para recuperar parte de esa naturaleza y hacer más sostenible un modelo económico que se base, entre otras cosas, en una menor huella ecológica y en una menor destrucción del territorio. En principio, como marco global, aplicar las leyes que no se han estado aplicando y haciendo otra cosa que es fundamental, que todo el mundo entiende en cualquier sitio, es actuar con coordinación. Yo creo que en un principio ha sido clave para comprender el problema, pero lo que no se ha sabido hacer
por parte de las administraciones y principalmente por la comunidad autónoma, que es la que más competencias tiene al fin y al cabo en la normativa que afecta al Mar Menor y a la solución de sus problemas. El mayor problema ha sido que el asesoramiento científico y la participación de los investigadores que mejor conocen la situación del Mar Menor no se ha hecho de manera consensuada, colegiada, de manera independiente, y eso ha generado un rechazo en muchísimos investigadores que entendían que el comité científico no era un comité asesor independiente que buscara soluciones de consenso, sino que se había convertido principalmente en un instrumento de propaganda y de apoyo a ciertas tesis de la administración que no iban en la línea que muchos de estos investigadores proponían. De manera que al final uno de los grandes problemas a nivel científico es que no existe consenso y no existe un trabajo coordinado para la búsqueda de esas soluciones y tampoco un trabajo paralelo de las distintas administraciones con competencias para intentar unir esa desunión que se ha generado a nivel científico. Y a nivel social sí que hay un cambio muy importante de actitud por parte de la opinión pública. Hace 25 o 30 años había en general una situación de mirar para otro lado. En general la gente no reconocía que el Mar Menor tuviera un problema o muchos problemas serios, ni que pudiera desembocar en situaciones como estas mortalidades masivas de peces que hemos comentado, y no ha sido probablemente hasta el año 2016 en que divulgamos las imágenes de la denominada sopa verde del Mar Menor, y especialmente en 2019 con la mortalidad masiva en otoño de miles de peces en la zona norte del Mar Menor. No es hasta entonces en que se produce un cambio en la actitud de la opinión pública, que ya sí y de manera muy rápida es consciente de la situación del Mar Menor y de que si no se hace algo rápido y si la gente no se mueve, las consecuencias pueden ser peores, ¿no? Lo que hace al Mar Menor diferente a los problemas de otros muchos lugares es que nos ha mostrado, tal vez como pocos espacios, con la muerte de decenas de miles de peces, las consecuencias de la forma en que el hombre maneja los ecosistemas y las consecuencias de las malas prácticas y del incumplimiento de las leyes que ya existen. Uno de los organismos que juega un papel clave para que esto cambie es precisamente la Unión Europea. Y yo creo que la normativa de protección de los espacios naturales y de la naturaleza en general de la Unión Europea es un ejemplo a nivel internacional. Europa debería ser ejemplo a nivel de conservación, un lugar tan poblado y con tantos problemas, y en el que en general la población mantiene un nivel de sensibilización mucho más grande que en otros muchos sitios, y creo que esa sería la prioridad, presionar en general a la Unión Europea para que a su vez presione a las administraciones, al Estado, a la comunidad autónoma especialmente, para que las leyes europeas se cumplan y así la ciudadanía pueda creer que la legislación sirve para algo y que los organismos internacionales al final ayudan en las cosas que más necesitamos, ¿no? Que entre otras cosas son los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, los derechos de las personas como elemento clave en la constitución del Estado europeo.